Un hombre fue elegido por Dios para ser rey, y el mismo Dios lo desterró. Esa paradoja resuena como un eco que atraviesa los siglos, y hoy nos adentramos en la vida de Saúl, el primer monarca de Israel, para descubrir cómo la gracia divina puede convertirse en rechazo. En la época de los jueces, el pueblo de Israel vivía bajo la sombra de la anarquía y la constante amenaza de los enemigos. Cada generación clamaba por una figura que los guiara, que los defendiera como los reyes de las naciones vecinas. El clamor se elevó hasta los cielos, y la respuesta del Señor fue tan clara como el trueno que retumbó sobre el desierto. Yo mismo os levantaré un rey. Saúl, hijo de Quis, provenía de una familia humilde de la tribu de Benjamín, y su vida cambió en el instante en que buscó al profeta Samuel. La escena se dibuja en la llanura de Ramá, donde el joven, sin saber que el destino lo aguardaba, se encontró frente al anciano que llevaba la voz de Dios. Samuel lo tomó, lo miró y, con una mano firme, derramó aceite sobre su cabeza. Ese acto no fue un simple gesto, era la señal visible de la unción, la transferencia del poder del Altísimo. El Espíritu del Señor descendió sobre Saúl y lo cubrió como una nube de fuego, anunciando que sus pasos estaban guiados por la mano del Creador. El pueblo recibió al nuevo rey con gritos de júbilo, y la capa real que le fue entregada simbolizaba la autoridad que el Señor había depositado en él. Desde el primer momento Saúl caminó bajo la luz de la promesa divina, pero la senda que se abría ante él estaba llena de pruebas que pondrían a prueba su corazón. Las primeras victorias no tardaron en llegar. Con el ejército reunido, Saúl enfrentó a los amalecitas y, bajo la dirección del Señor, derrotó a sus enemigos. El espíritu de poder se apoderó de él. Sus hombres veían en sus ojos la certeza de la victoria. Sin embargo, en medio de la gloria, la sombra de la arrogancia comenzó a crecer. Cuando la batalla exigía paciencia, Saúl tomó la iniciativa de ofrecer un holocausto sin esperar a Samuel, creyendo que su propio impulso podía sustituir la obediencia al profeta. Ese acto fue el primer indicio de que la confianza en la propia fuerza estaba desplazando la dependencia en la voluntad de Dios. Samuel, al llegar y ver el sacrificio prematuro, reprendió a Saúl con una voz que resonó como un trueno. «Has pecado contra el Señor, pues no guardaste lo que Él te había mandado». Saúl se quedó con el rostro cubierto de remordimiento, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. El Señor, paciente, decidió concederle una última oportunidad. A través de Samuel, se le encomendó una misión que sellaría su destino: destruir por completo a los amalecitas, no dejar nada con vida, no guardar nada del botín. Era una orden clara, sin matices, que reflejaba la justicia del Altísimo. Saúl reunió a su ejército, marchó al campo de batalla y al final del día, regresó con el mejor ganado, el tesoro más valioso, mientras dejaba vivo a Agag, rey de los amalecitas, y al resto del botín. Al presentar los despojos ante Samuel, el profeta percibió la desobediencia oculta bajo la fachada del éxito. ¿Acaso el Señor se complace en los sacrificios de los toros y los corderos, o en la obediencia del corazón?, preguntó Samuel, señalando que la verdadera victoria estaba en la completa sumisión al mandato divino. Saúl, al ver la mirada severa del profeta, sintió cómo el reino que había construido se desmoronaba bajo el peso de su propia acción. Este episodio nos invita a meditar sobre la naturaleza de la obediencia y la tentación de reemplazar la voluntad de Dios con nuestras propias decisiones. Saúl había sido ungido, había sentido la presencia del Espíritu, pero su orgullo y su deseo de agradar a los hombres lo condujeron a la desobediencia. La historia se vuelve un espejo donde cada creyente puede observar su propio caminar. Si este relato te ha tocado, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué enseñanza extraes. El relato no termina con la desobediencia en Gilgal. La historia de Saúl avanza hacia un abismo que él mismo ayudó a cavar. Después de la condena de Samuel, el ungido sintió como la mano del Altísimo se alejaba lentamente, como una sombra que se desvanece al amanecer. Cada paso que daba estaba marcado por la duda, la ira y la creciente paranoia. Saúl, ahora rey sin la complacencia del Señor, buscó reforzar su autoridad mediante la persecución de los que consideraba amenazas, entre ellos la figura emergente de David, el joven pastor que había vencido al gigante en el valle. La noticia del éxito de David llegó a los oídos del rey como un rumor que se convertía en trueno. Saúl, temeroso de perder el trono, comenzó a conspirar. Una noche, el profeta Samuel, ya envejecido y cansado, recibió una visión del Altísimo. «He rechazado a Saúl como rey, porque no obedeció mi voz». El mensaje resonó como un eco en los pasillos del palacio, pero Saúl
cegado por la envidia, no escuchó. En su lugar, mandó a sus hombres a buscar a David, a arrastrarlo a la muerte. El joven, sin embargo, escapó una y otra vez, mostrando una humildad que contrastaba con la ferocidad del rey. Cada intento fallido alimentaba la cruzada del monarca contra su propio pueblo, y la sangre se derramaba sin razón. El clímax de la caída de Saúl se dio en el campo de Gibeón, donde los filisteos, enemigos de Israel, lanzaron una ofensiva implacable. Saúl, pese a sus temores, tomó la delantera, como si quisiera demostrar que aún poseía el coraje de los héroes de antaño. Pero la batalla se tornó caótica. La espada del profeta se cruzó con la del rey, y la sangre del ungido se mezcló con la de sus soldados. En medio del fragor, el propio hijo de Saúl, que había sido su compañero de armas, cayó bajo la flecha enemiga. El rey, atrapado entre la derrota y la pérdida, vio cómo la vida se le escapaba de las manos. En su último aliento, Saúl se dirigió a la filistea que lo había herido, pidiéndole que lo matara para evitar la humillación de caer en manos del enemigo. La respuesta fue una mezcla de compasión y crueldad. La mujer, al ver el rostro del rey, lo reconoció y, movida por la compasión, le quitó la vida, poniendo fin a la trágica saga del primer monarca de Israel. Este final, cargado de ironía y dolor, nos muestra que la elección divina no garantiza la permanencia del favor cuando la obediencia se vuelve opcional. Saúl, ungido con aceite sagrado, perdió su corona no por falta de coraje, sino por la falta de humildad que le permitiera reconocer sus errores y volver al Señor. ¿Qué lección extraemos de este relato? La historia de Saúl nos invita a examinar el propio corazón, a preguntar si nuestras decisiones están guiadas por la voluntad del Altísimo o por el deseo de agradar a los hombres. Cuando la tentación de la autosuficiencia se impone, la sombra del rechazo se aproxima silenciosamente. La obediencia no es un mero cumplimiento formal, sino una entrega total del ser al pacto con Dios. En la vida cotidiana, muchos se sienten llamados a liderar, a tomar decisiones que impactan a otros. El llamado de Saúl nos recuerda que la autoridad divina viene acompañada de una responsabilidad ineludible: actuar con integridad, incluso cuando el camino resulta difícil o impopular. Cada paso que damos en nuestro caminar espiritual puede ser una ofrenda de fe, siempre que se haga con el corazón dispuesto a escuchar la voz del profeta interior. Y si el relato de Saúl ha resonado en tu interior, si sientes que alguna decisión tuya se asemeja a la de aquel rey que se alejó del camino, comparte tus pensamientos. ¿Has experimentado alguna vez la presión de elegir entre la aprobación humana y la obediencia a lo que crees es la voluntad divina? Tu testimonio puede ser luz para otros que transitan por senderos similares. Recuerda que la gracia del Señor no se agota, pero sí requiere que nuestros corazones permanezcan abiertos a su dirección. No dejes que el orgullo o el temor a la pérdida nublen la claridad de la promesa divina. La historia de Saúl, aunque marcada por la tragedia, también lleva una semilla de esperanza. El nuevo rey que surgió, David, mostró que la misericordia de Dios puede levantar a otro sobre los cimientos de lo que fue derribado. Así, si cada generación tiene la oportunidad de aprender de los errores del pasado y de construir un futuro arraigado en la fe y la obediencia, que este relato sirva como espejo y como faro, recordándonos que la verdadera realeza no se mide por la corona, sino por la fidelidad al pacto con el Altísimo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle like, a compartirlo con quienes necesiten una reflexión sobre la obediencia y la confianza en Dios. Suscríbete para seguir explorando las historias que forman nuestra herencia espiritual y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Cada comentario, cada reflexión, enriquece la comunidad que busca caminar de la mano del Señor. Que la paz del Altísimo acompañe tus decisiones y que nunca pierdas la disposición de volver al Señor cuando el camino se nuble. La historia de Saúl nos recuerda que, aunque el rechazo puede venir, la misericordia y la guía divina siempre están al alcance de quien se arrodilla y clama por perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje por las páginas sagradas. Que la luz del Espíritu continúe iluminando tu senda.